Calores intensos, lluvia, ¿cuándo? Y el fenómeno del niño o del superniño o del niño Godzilla, bueno, llámalo como quieras. El caso es que el temporal 2026 viene fuerte y viene más fuerte que en el 2025 y 2024. Y acuérdense que en otros temporales pues hemos tenido inundaciones, desgracias, fallecimientos y toda clase de accidentes. Así que el pronóstico tanto del clima como de las inundaciones sigue siendo prácticamente el mismo. Al cuarto para la hora presentaron un programa para justamente evitar las inundaciones. No les va a alcanzar el tiempo porque hay que hacer muchísimas cosas. Y acuérdense que además tenemos el Mundial encima. Total, ¿cómo nos va a ir? Lo único que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Cómo nos va a ir este temporal 2026? Ya en esta última semana de mayo, más junio, julio, ¿cómo nos va a ir, mi querido Carlos? Sí, por supuesto, pues muchas gracias y un saludo para todo el auditorio. Bueno, ¿qué estamos esperando en cuanto a las lluvias para Jalisco? Se ha hablado mucho de lo del fenómeno del Niño. Bueno, pues para dar una explicación, este fenómeno del ENSO, es el Niño, la oscilación del sur, es uno de los fenómenos climáticos más importantes que existen en el planeta. Es una interacción que existe entre el océano y la atmósfera. Sabemos que, bueno, en el océano hay muchas corrientes submarinas, algunas corrientes, bueno, que hasta hay una referencia ahí en la película de Buscando a Nemo. Una corriente muy importante es la corriente de Humboldt. Sí, esta es una corriente de agua fría que, bueno, llega hacia las costas de Perú y de Chile, y se sabe que durante algunos años, debido a patrones en el viento, esta corriente de agua fría cambia o se bloquea y empezamos a tener aguas cálidas. Lo que se ha estado viendo es que, bueno, esta agua cálida está aumentando, esto es lo que se conoce como la fase cálida, que es el Niño. En estos momentos nos encontramos en una fase de neutralidad, quiere decir que las aguas del Océano Pacífico están en sus niveles. Sin embargo, ya hacia las próximas semanas vamos a entrar de forma oficial en lo que es el fenómeno del Niño, la fase cálida. Ahora, ¿qué es lo que va a traer en repercusión para nosotros? Sabemos que las lluvias, por lo que hemos estado estudiando, para el mes de junio van a estar por encima del promedio. Al hablar del promedio o una anomalía positiva, nos estamos refiriendo a que hacemos una observación de muchos meses de junio, estadísticos que pueden ser de 30 o 40 años, y se saca un promedio de lluvia. De acuerdo a los pronósticos que estamos estudiando, es muy posible que este mes de junio vaya a tener lluvias por encima del promedio. Entonces va a ser un mes de junio lluvioso, van a ser tormentas, sabemos que las tormentas en Guadalajara son fuertes, son tormentas en el estado en forma general. Hacia los meses consecutivos la lluvia va a tener probablemente un comportamiento irregular. Quiere decir que en algunas regiones del estado va a llover menos, en otras va a llover más. Eso se puede ir viendo más sobre la marcha. Ahora, lo que es interesante de esto es que, bueno, el fenómeno, la fase cálida del Niño tiene 4 tipos, lo podemos decir, o 4 familias, que es la fase o el niño débil, el niño moderado, fuerte y muy fuerte. De acuerdo a los pronósticos que se han estado vigilando y estudiando, es muy posible que hacia el fin de año, esto es el último bimestre del año, noviembre, diciembre, enero y febrero, sea un niño muy fuerte. Esto quiere decir que el mar va a tener 2 grados o más de 2 grados por encima del promedio en su temperatura, y eso, bueno, pues eso definitivamente va a traer algunos cambios en los patrones del clima en Jalisco. Se podría presentar un invierno más húmedo, quiere decir que sería un invierno probablemente con más lluvias que un invierno habitual. Pero a un corto plazo, lo que sí estamos pues prácticamente ya vislumbrando es que va a ser un mes de junio pues muy lluvioso. Aunque pase en Perú, ¿qué tiene que ver Perú? Sí, tiene que ver, sí, porque a final de cuentas, aunque esta corriente, bueno, está aquí en esta parte de América del Sur, pues es una corriente muy importante que influye mucho en el comportamiento del clima. Al final de cuentas, el fenómeno del ENSO es uno de los sistemas
climáticos más importantes del mundo. Y si vemos los modelos de pronóstico, vemos que se forma una lengua muy grande de agua cálida que sale de las costas de Chile y Perú, que esto, bueno, si lo imaginamos como una gran alberca de miles de kilómetros o millones de kilómetros de agua cálida, definitivamente eso pues va a repercutir en alguna forma. Entonces, en el corto plazo vamos a tener un mes de junio con lluvias por encima del promedio, o sea, va a ser un mes de junio muy lluvioso. ¿Es también lo que le llaman el super niño y el niño Godzilla y eso? Sí. Esos términos, bueno, realmente eso ya son algunos términos que se pueden utilizar así como para crear algunos así como especulaciones, pero los nombres correctos son las características que tiene de acuerdo a la temperatura, la anomalía, que es niño débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Bueno, pero ese niño ya prácticamente... Prácticamente, ahorita estamos todavía en lo que es la fase de neutralidad, sin embargo ya todos los modelos de pronóstico ya dan un 99% de probabilidad que hacia el trimestre de mayo, junio y julio, pues este tiempo, ya se consolida el fenómeno del niño y la fase del niño más fuerte va a ser hacia fin de año, entre noviembre y se va a extender hasta posiblemente febrero del próximo año. Bueno, eso es nada más para que se den ahora sí que un ligero quemón de lo que se nos viene encima y pues no sé, desde el punto de vista de estas ciudades, ¿cómo les llaman ustedes? Ciudades hidroadaptativas. Bueno, lo que va a suceder pues es que ya conocemos lo que pasa en el temporal de lluvias, que pues tenemos una ciudad que está totalmente impermeable, ¿no? Nos hemos encargado de crecer la ciudad, sin alguna planificación en este sentido. Y bueno, lo que esperamos es que estas lluvias pues generen inundaciones y, ¿por qué no?, quizás riesgo de socavones, ¿verdad? Entonces, lo que invitamos nosotros con el tema de las ciudades hidroadaptativas es a generar ciudades que, lejos de que el agua sea un problema, pues sea algo que veamos como un aliado, ¿no? Hoy en día lo podemos ver muy lejos, pero podemos ver casos de otras ciudades en las cuales en el mundo, que cuando llega el agua, pues incluso llega a ser algo importante para el ecosistema, para la convivencia humana y para la recarga de mantos acuíferos. Aquí, desafortunadamente, no tenemos puntos de recarga o tenemos pocos puntos de recarga, que por cierto hay que cuidarlos, porque si no los cuidamos tenderán a desaparecer. Sí, y ese es un asunto que ya lo hemos comentado 1.000.000 de veces. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿O por qué no se hace desde hace años? Porque yo veo que construyen un edificio gigantesco. Y pues ahora sí que háganle como quieran, ¿verdad? Bueno, mira, la verdad, yo creo que en la gestión del agua, en términos generales, se ha privilegiado pues el tema político, la politización, y eso impacta en que se descuida el tema del agua. Por ejemplo, se descuida el tema de la infraestructura que está por debajo, por ejemplo, el tema de las tuberías, que pues tenemos tuberías ya muy viejas. Ahorita no estamos hablando pues del tema de las fugas de agua, pero es un problema muy importante. Pero se nos olvida que hay que invertir en la ciudad, que hay que invertir en estos puntos de recarga, y hay que, sobre todo, crecer con cierta por responsabilidad, ¿verdad? No crecer por crecer. Tenemos el municipio de Hermosillo, Sonora, por ejemplo, donde ya se ha aprobado la primera norma a nivel nacional, que es una norma de infraestructura azul-verde. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres construir, puedes construir, pero conservando cierta infraestructura azul-verde. ¿Qué es la infraestructura azul-verde? Es aquella que trata de replicar a la naturaleza. Por ejemplo, tenemos los jardines de lluvia, tenemos los techos verdes, para que cuando llueve, esa lluvia no genere una escorrentía que pueda azotar a las comunidades, generar muertes, generar desastres materiales, sino que esa lluvia llegue a estos puntos, se retenga, pueda infiltrarse el subsuelo y pueda no generar los problemas e incluso generar beneficios eventualmente. Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la bronca aquí en términos generales? ¿Está lloviendo más fuerte de lo normal? O sea, Guadalajara, desde el punto de vista del clima, ¿llueve diferente a otras ciudades? Bueno, lo que se ha visto también, si analizamos la climatología, es decir, el estudio de las tormentas, cómo se han desarrollado, aparentemente parece que llueve más, pero realmente la cantidad de lluvia que llueve en un temporal tiende a ser la misma. Digo, en algunos años puede ser menos, puede ser más, también depende de de los ciclones que se tengan, de la fase del ENSO, pero lo que sí es que cambia, podríamos decir, que la periodicidad de las lluvias. Es decir, que podemos tener en el área metropolitana de Guadalajara 3 días consecutivos con tormentas muy fuertes y luego 2 no llueve.
y luego otra vez regresan las tormentas. Entonces, realmente la cantidad de agua pues es la misma, pero cambia los periodos de tiempo. También lo hemos visto, el año pasado pues hemos tenido estas tormentas locales severas, que bueno, son tormentas que ocurren en la ciudad, este tipo de tormentas que suceden por el calentamiento, o sea, tenemos días cálidos como el día de hoy, asciende o sea, la temperatura, el vapor, se forman las nubes y en la tarde se forman ya las tormentas. Y podemos tener una tormenta que en 20 minutos nos dé más de 80 milímetros de lluvia, y eso, bueno, es lo que nos genera las inundaciones, que el año pasado hubo en Abastos, fue una tormenta de 60, 70 milímetros, y esa tormenta duró 20, 25 minutos, y pues sabemos que nos genera mucho caos vial, ¿no? Y mucho, pues todos estos problemas. Bueno, pero si yo, por ejemplo, construyo un edificio acá, otro edificio acá, yo tengo 20 y tantos años en Guadalajara, y lo único que he visto es que crece, pero para arriba. ¿Eso influye? De alguna forma sí ha influido mucho también en las islas de calor, en cuestiones también de temperatura. O sea, venimos, por ejemplo, del este mes de abril que terminamos, también de acuerdo a nuestra climatología, nuestro estudio, pues ha sido el segundo abril más cálido para el registro del Instituto de Astronomía y Meteorología en los últimos por lo menos 35 años. Sin embargo, otros puntos del área metropolitana que se están desarrollando, pues muy importante en forma de desarrollo urbano, Tlajomulco, algunas partes también hacia el sur de la ciudad, pues tienen temperaturas de 38 grados o más. Eso en cuestión de temperaturas. En cuestión de lluvias, pues también todos los cambios en el arbolado, esta deforestación, pues definitivamente influye en que las inundaciones pues sean más repentinas cada vez. Bueno, a final de cuentas, parece ser que la idea es, todos nos quejamos de las inundaciones, pero hacemos todo lo posible para inundarnos más. Por eso urgen cambios. Bueno, pues ahora sí, como decimos, al cuarto para la hora, es decir, a unos días de que empiece el temporal, de que vengan las lluvias y que el fenómeno del Niño y todos esos bretes, pues se presenta a nivel oficial un mapa de inundaciones. Al cuarto para la hora, es decir, pues ya me enteré, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, según este mapa de inundaciones que presentaron esta semana, estamos hablando de 239 sitios, y de estos 239, 171 incluyen zonas críticas. ¿Cómo y cuáles? Vamos a verlo. Presentan el Mapa Único de Inundaciones 2026, una herramienta digital que permite identificar zonas de riesgo durante el temporal en el área metropolitana de Guadalajara. El titular del IMEPLAN explicó que ya puede consultarse a través de Google Maps y que ahora muestra polígonos en la extensión real de las inundaciones y no solo puntos aislados, además de incorporarse las llamadas zonas críticas. Se hizo un esfuerzo por integrar esta información a Google Maps. Este año continuamos con ese esfuerzo, simplemente representando la información con el nuevo formato con el que lo estamos representando. Estos polígonos que se mencionan y estos polígonos que diferencian las zonas críticas y los sitios inundables se pueden consultar hoy mismo y ya están disponibles a través de este link, que lo pueden acceder a él a través de este código QR, y con él pueden acceder a esta información desde su teléfono y también desde cualquier dispositivo o computadora. Actualmente existen 239 sitios inundables que afectan vialidades e inmuebles. De estos, 171 incluyen zonas críticas, es decir, áreas donde el agua puede ingresar a viviendas, provocar arrastre de vehículos o representar riesgo para las personas. En total tenemos 239 sitios inundables que afectan a vialidades e inmuebles, y de estos 239 son 171 que incluyen zonas críticas. Tenemos 35 sitios inundables en pasos a desnivel y 10 de estos incluyen polígonos de zonas críticas. Tenemos 11 sitios inundables en estaciones de transporte público y uno de estos integran zonas críticas, y 24 sitios inundables en equipamientos, 6 de ellos integrando zonas críticas y un sitio inundable en zonas agrícolas.
Entre los principales cambios del MUI 2026, destaca que ya no solo se muestran puntos de inundación, sino polígonos que representan la extensión real de las zonas afectadas, lo que permite visualizar mejor el comportamiento del agua y los riesgos en calles, pasos de desnivel e inmuebles. Tenemos que son 7 pasos de desnivel en el municipio de Guadalajara. Voy a enunciar uno por uno. Uno es en el cruce entre Avenida Inglaterra y López Mateos, otro en el cruce entre Avenida Inglaterra e Independencia, otro en Calle Roble, Calle Hidalgo, Glorieta Arcos del Milenio, Avenida Plan de San Luis y Glorieta Colón hacia Américas, uno en Zapotlanejo, en Avenida Ávila Capacho y Calle Naranjo, y 2 en Zapopan, en López Mateos Sur y Cubilete, y Calzada del Servidor Público hacia Periférico. El mapa ahora puede consultarse desde teléfonos celulares y computadoras mediante Google Maps, permitiendo a la ciudadanía revisar trayectos y evitar zonas de riesgo durante las lluvias intensas. Sin embargo, aclararon que Google Maps todavía no genera rutas automáticas evitando inundaciones, por lo que el usuario deberá revisar manualmente las zonas marcadas. Para Cambios, Fátima Briceño. Bueno, este tipo de mapas, Luis, tú los has presentado desde hace cuántos años, ¿no? ¿Cuántos sitios han visto que se pueden inundar, ¿no? Bueno, nosotros en la Universidad de Guadalajara llevamos más o menos como unos 20 años trabajando el tema de inundaciones, y uno de los objetivos principales fue, digamos, elaborar un mapa de inundaciones, pues para conocer la importancia o la extensión que tienen las inundaciones. Entonces, uno de los objetivos principales fue hacer un catálogo histórico y actual acerca de cuáles son los registros y las zonas de inundación. Y tenemos, a partir de ese análisis histórico y actual, que son más o menos 100 años de observación sistematizada y documentada a través de una metodología formal, encontramos más o menos que son 5.800 registros, y de esos 5.800 registros se concentran, no se distribuyen de manera homogénea, sino tienden a concentrarse en ciertas partes de la ciudad. Hemos identificado 600 polígonos, y de esos 600 polígonos, con los criterios de frecuencia de la inundación, con la altura de la lámina de agua y con la velocidad, hemos clasificado 200 zonas inundables. Entonces, ese es, digamos, el panorama general que ahorita tenemos a partir de ese catálogo que nos ha llevado más o menos unos 10 años construir. Pero son las mismas zonas de repente, ¿no? Dicen, no, bueno, y ya lo sé, ¿y por qué no se hace nada? Sí, lo que pasa es que el objetivo principal no es necesariamente tener el mapa. El mapa es un indicador de lo que está sucediendo. Más bien es, a través del mapa, entender cuáles son los patrones y cuáles son las variables que están involucradas en la generación de la inundación. Esa es la parte importante, es decir, el agua que se acumula en las zonas que se inundan, ¿de dónde viene? Entonces, el segundo paso que nosotros utilizamos para poder construir un mapa con mayor información es poder identificar el patrón de movimiento del agua en la calle, que es el responsable de las zonas que se inundan. Y entonces esa es la segunda instancia. La tercera instancia, a partir de esa radiografía, nosotros establecer una estrategia de mitigación, porque desafortunadamente las inundaciones, por el tamaño del problema, ya no se pueden resolver en términos generales. Entonces hay que establecer una estrategia de mitigar, es decir, disminuir la peligrosidad. Sí. Puede ser la frecuencia, la altura de la lámina de agua o la velocidad. Entonces nosotros ya diseñamos a partir de este diagnóstico una estrategia que tiene que ver con, dicen los compañeros, de estrategias de obras verde-azules que tienen que más o menos recuperar las condiciones del ciclo del agua. La urbanización modifica drásticamente la relación que se llama lluvia-escorrentía. Es decir, si se pone una plancha de concreto, la lluvia que cae, que antes se infiltraba, ahora se convierte en escorrentía. Y eso empieza a generar volúmenes muy altos que ningún cauce, ningún canal y mucho menos ningún colector pueden tener la capacidad de poderla conducir, y mucho menos en condiciones de una ciudad que alteró completamente las condiciones de su entorno natural y asociado también a un patrón muy intenso, como dice Carlos, de tormentas intensas severas, donde en 40 minutos se pueden precipitar 60 milímetros y cualquier colector, cualquier tubo, cualquier canal, es imposible que pueda conducirlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Disminuir la generación de la escorrentía, pero de manera ordenada, empezar de las partes altas a las partes medias y luego a las partes bajas, no como se ha hecho en los últimos años, que hacer obras en las partes medias y en las partes bajas, donde ya el volumen ya es inmanejable, Entonces, se tiene, a través de este diagnóstico que se plasma en parte
en un mapa integral es establecer una estrategia de mitigación a través de estas acciones que van a permitir captar, detener, retener, infiltrar y atenuar la escorrentía, y eso sí va a permitir que los colectores actuales puedan tener la capacidad de poder captar una fracción importante de la escorrentía, porque ahorita, como estamos viendo, que muchos de los registros donde cruzan los colectores más importantes, el de López Mateos, en la zona de Chapalita, empiezan a emitir agua, y significa que están trabajando a presión, es decir, al contrario, ya no conducen el agua, sino están aportando agua a la superficie, y eso es un tema delicado porque los colectores tienen una capacidad finita y puede haber un tipo de fallo estructural. Sí, es lo que yo siempre he dicho, que es como una casa donde empiezan las goteras y tu solución es poner una cubeta. Sí. No solucionaste la gotera, solucionaste que no te cayera agua en la cabeza, pero la gotera sigue, ¿no? Así es, entonces esa es la estrategia. El mapa tiene el objetivo principal de establecer una estrategia de protección civil para poder identificar primero cuáles son las zonas más peligrosas, pero en realidad el objetivo principal del mapa es entender el fenómeno desde el punto de vista técnico. O sea, ¿cuál es el patrón, ¿no? Exactamente, ¿cuál es el patrón? ¿Cuáles son las zonas que se inundan? ¿De dónde viene el agua? Y entonces sí, establecer una estrategia de intervención para irle quitando una fracción a la escorrentía, empezando desde las partes altas hasta a través de estas obras que se le llaman verdes y azules, que básicamente tiene que ver con recuperar un poco las condiciones del ciclo del agua, particularmente la relación entre lluvia y escorrentía, porque cuando hay impermeabilización se dispara la escorrentía porque ya se deja de infiltrar el agua, y particularmente en el Valle de Atemajac por dos condiciones muy específicas: llueve mucho y el suelo tenía mucha capacidad de infiltrar porque estaba compuesto básicamente de una pómez que permite una absorción muy alta, y por eso tenemos unos acuíferos muy ricos en el Valle de Atemajac y particularmente en el Valle de Tezistán. Sí, parece ser que no se acuerdan el origen de la palabra Jalisco, ¿no? Exactamente. Que viene de Jal. Parece que nunca han visto la primavera que está llena de piedra pómez, parece que no saben dónde viven, ¿no? O sea... Y entonces esa es la idea, poder entonces empezar estrategias de mitigación, no de las 600 zonas ni de las 200 más peligrosas, sino cuáles son en función de la exposición de la población, de los problemas que puede generar a nivel metropolitano. Por ejemplo, a veces se interrumpe el macrobús. Entonces, dependiendo, digamos, de la exposición y de la cantidad de población que está expuesta, de esas 600 establecer un programa paulatino de intervención para que puedan disminuir la peligrosidad. Por ejemplo, un tema muy importante tiene que ver con cómo hay que hacerle para que el agua no entre a los pasos de desnivel. Es un tema muy importante porque en las condiciones actuales entra, y aunque tú le pongas bombas, le pongas un cárcamo, como sucedió aquí en la zona del mercado de abastos, el cárcamo falla porque son cuestiones eléctricas. Entonces, más bien tienes que hacer una serie de acciones que permitan que se difunda, que el agua no entre a los pasos de desnivel, porque son zonas muy peligrosas, porque la inundación es repentina. Aparte de toda esta situación, las inundaciones empiezan a ser repentinas, es decir, las inundaciones tardan en inundarse un paso de nivel 2 minutos, 3 minutos. El desborde, por ejemplo, del arroyo Atemajac en la lateral de Patria, no es que suba paulatinamente, sino viene un volumen enorme de agua que ocasiona que la gente que está esperando el SIGA completamente quede a merced de una corriente, aparte de mucho volumen, de mucha velocidad. Sí, por eso estos sistemas de monitoreo te estoy avisando que ya tienes ya tienes el agua aquí, pues ya para qué, ¿no? Ya para qué. Bueno, decía yo, estoy haciendo lo imposible para inundarnos. ¿Qué tan loco estoy o qué tan cierto es? No, es una gran verdad. O sea, hemos hecho todo lo necesario para que la ciudad se inunde, más bien, o todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Realmente la infraestructura de colectores, si digamos, pudiéramos ver lo que hay bajo el suelo, pues veríamos tubos muy viejos, con diámetros muy reducidos contra lo que se requiere o contra lo que escurre superficialmente. Entonces, esa infraestructura ya está rebasada desde hace muchos años, ¿no? Que fueron diseñadas para una determinada coeficiente de permeabilidad dentro de la cuenca. A lo mejor en ese tiempo era un 25% impermeable y 75% permeable, ahora es casi al 100% impermeable. Entonces, todo eso propicia que haya mayor escurrimiento, ¿no? Y eso pues deja a los colectores muy endebles. A mí me preocupa en lo particular mucho que trabajen a presión, porque ese tipo de infraestructura debe trabajar por gravedad.
es decir, no deben de ir a tubo lleno. Y el hecho de que brote el agua en las calles significa que están sometidas a una presión mayor a la que pueden soportar las tuberías y que con el paso del tiempo puede fracturarlas y ocasionar socavación a los lados del tubo, como ya hemos visto el año pasado, que hubo un par de grandes socavones de grandes dimensiones y que pues si va pasando un vehículo de transporte público o un camión escolar, pues provocaría una tragedia tremenda, ¿no? Sí, a lo que voy es que no hay como un plan de acción para mitigar, ¿no? A eso voy. Sí. Si no es un plan de acción, pues no sé, a ver qué sale o cómo es. Bueno, el mapa que ha desarrollado UDG es un insumo valiosísimo para poder trabajar esas acciones. A nivel, al menos en la letra, en el papel, el artículo 86 bis de la Ley de Aguas del Estado de Jalisco fue reformado recientemente. Antes solo obligaba a los nuevos desarrolladores, los nuevos urbanizadores, los nuevos edificios, a retener, controlar sus aguas pluviales y después dejarlas salir de manera controlada y paulatina. Ahora nos lo pide para todos los aprovechamientos que se tengan existentes en la ciudad. Va a ser difícil aplicarlo, llevarlo a cabo, pero creo que es un gran avance porque finalmente el espíritu de esta modificación a la ley es controlar en el origen el agua pluvial. Si logramos hacer esto, vamos a evitar esos escurrimientos que se van acumulando de la calle aledaña, de la que sigue, y se hacen esas grandes corrientes de las que se han hablado, ¿no? Sí, porque se convierten, pues ahora sí que en auténticos ríos y más allá de la molestia, más allá de las inundaciones, más allá inclusive hasta de los fallecidos, pues está todo el tema de la reestructuración, es decir, cuesta mucho dinero restaurar colonias o casas o lugares que han sido de alguna manera afectados por las inundaciones. Es un dinero que nos cuesta a nosotros que a lo mejor en otro momento se debió haber invertido en lo que pues han estado diciendo nuestros especialistas. Lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, quisiera un poco seguir abundando, Carlos, en el tema de las leyes. O sea, si ha habido alguna intentona de modificar las leyes, pero ¿qué? ¿No se aplican o les vale o qué? Bueno, el artículo 82 bis en su versión original solamente nos pedía que controláramos y reguláramos las aguas pluviales que se captan en el área de un nuevo desarrollo, pero solo nuevos desarrollos. Ahora con esta modificación que se aprobó recientemente, dice que debe ser controlado en desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, incluso actividades agrícolas y pecuarias. Hay que recordar, por ejemplo, en la zona de Chapala o yendo hacia Ciudad Guzmán, hay muchos cultivos de berries que están cubiertos con plásticos. Sí. Todo eso pues genera escurrimientos que en ocasiones pues generan también inundaciones, no solo en el entorno urbano, también en el área agrícola. Entonces, todos estos están obligados ahora a gestionar, captar, retener y gestionar sus aguas pluviales que caen en su territorio, ¿sí? Está prohibido descargar agua pluvial hacia la calle, eso también es importante y bueno, por lo menos en el papel ya están sentadas las bases para empezar a solucionar el problema, ¿no? Sí, pero también están prohibidas las descargas de agua contaminada y pues hemos visto que les sale a las industrias y a todo eso, ¿no? Sí, ya eso también afecta, ¿no? Yo digo que por el tema de la extensión de las inundaciones y la peligrosidad, sí se tiene que tomar en cuenta ya para los próximos años que el crecimiento urbano tiene que tener estas condiciones, ¿no? De no impermeabilizar completamente la superficie, sino dejar una fracción que permita la captación, la intercepción, el encharcamiento y la infiltración, porque las inundaciones no tienen que ver, al final de cuentas, con la intensidad de las precipitaciones, sino es con la manera en que se transformó el territorio y las malas decisiones que se tomaron y se siguen tomando pensando en que yo soluciono el problema metiendo un tubo o metiendo un canal, no, tiene que ver con un proceso
ordenamiento territorial, en donde entendamos que la cuenca es el factor importantísimo para establecer las estrategias de intervención. O sea, no es posible que en las partes altas de las cuencas, que es la zona donde se genera la mayor escorrentía, se pongan planchas de concreto para estacionamientos o para centros comerciales o densidades muy altas de vivienda. Tendría que haber un control también en la cantidad, se llama coeficiente de escorrentía, es decir, no puede haber una plancha de concreto para un estacionamiento en una parte alta, porque eso dispara enormemente la escorrentía. Entonces, tendría que ordenarse en función de las condiciones hidrográficas del entorno del Valle de Atemajac, y particularmente ya en la zona de Tezistán y la zona de Toluquilla, porque desafortunadamente el Valle de Atemajac ya está urbanizado al 90%. Sí, es como una olla, ¿no? Digamos, ¿no? Una parte de, como una olla, así es, una cuenca o como... Sí, la cuenca es como una olla que tiene un parteaguas, tiene una parte alta, tiene una parte media y tiene una parte baja final donde descarga el agua hacia otro río, pero en este caso todas las cuencas que existen en el valle, en la zona metropolitana, todas descargan al San Juan de Dios, pero son cuencas pequeñas, son cuencas muy sensibles a las tormentas intensas, y si las urbanizamos y les quitamos su cauce, entonces pues es lo que está pasando ahora, que buena parte del agua va por la calle, porque ya los colectores no tienen la capacidad de poder conducir. De hecho, los colectores que se hicieron en 1970, 75, en realidad no tenían el objetivo final de solucionar el problema de las inundaciones, sino tenían el objetivo prioritario de poder dotar de drenaje a las nuevas colonias que se estaban desarrollando en los 70, como Tetlán, como toda la parte de Tonalá. En realidad tampoco tuvieron el objetivo de llevar una carga importante de lluvia. Sí, aquí el tema, y volvemos otra vez a hacer ciudades que sean, yo creo que esta parte me parece que es fundamental entenderla. O sea, la lluvia no puede ser nuestro enemigo, ¿no? Exactamente, hemos degradado tanto el ciclo hidrológico que me parece que ya deberíamos de limitar el crecimiento de la ciudad. O sea, la ONU nos ha dicho que hemos llegado a una bancarrota hídrica global. Es decir, ya ahorita regresar a un punto óptimo ya no está libre de costos, ya tenemos costos irreversibles, entonces tenemos que limitar el crecimiento de la ciudad. Ahorita lo que tenemos que hacer es revertir lo que le hemos robado a la naturaleza, restaurar el ciclo hidrológico. Hay cuestiones que quizás son inviables en este momento hacer aquí en nuestra ciudad, pero por ejemplo en Seúl lo que se hizo fue destapar un río. O sea, aquí lo que hemos hecho en nuestra ciudad es tapar los ríos, desaparecer ríos, borrar los ríos. Si viviéramos en Venecia ya estaría entubado, ¿no? Ya estaría entubado todo. Y lo que han hecho en otras ciudades es revertir. Entonces en Seúl se destapó ese río tal cual. Incluso había una autopista con 2 niveles encima del había río. una autopista. Sí, si la naturaleza hubiera querido ríos tapados, los hubiera hecho tapados, ¿no? Exacto. Entonces se requirió muchísima inversión de recursos, pero bueno, se destapó ese río. Hoy en día es un espacio muy bonito donde la gente va a convivir y sobre todo que evita que haya inundaciones, que evita que haya este tipo de cosas. Yo pienso que para llegar a tener una ciudad o para revertir lo que hemos hecho, pues necesitamos soluciones de este tipo, quizás en el muy largo plazo, pero necesitamos soluciones grandes, medianas y pequeñas. Grandes, por ejemplo, pues los grandes colectores. Hay ciudades, por ejemplo, también que utilizan estas soluciones que mencionaba aquí el maestro. Por ejemplo, ponen una cancha de fútbol, ¿no?, en las partes altas de la ciudad, donde llega cuando no hay lluvia, pues los niños juegan al fútbol, pero cuando llueve se hace que se inunde adrede ese campo de fútbol, evitando que el agua llegue con más fuerza a las partes bajas. Llega a la casa, llega a la cancha. Llega a la cancha y ahí se queda y se puede utilizar para drenarla de alguna manera al subsuelo, ¿no? Urge también incrementar los puntos de infiltración. ¿Por qué? Porque tenemos acuíferos que están sobreexplotados. No sabemos cuánta agua hay en los acuíferos y tenemos nuestros principales acuíferos sobreexplotados. Entonces, urge hacer obras que ayuden a recargar los acuíferos. Y también el drenaje. En muchos lugares del mundo hay drenaje ya pluvial, y aquí tenemos un drenaje combinado, como en muchas partes del mundo también, pero valdría la pena pensar en un drenaje pluvial que nos ayude a captar agua de lluvia y para finalizar pues las obras de infraestructura azul-verde, que por sí mismas no van a resolver el problema, pero si juntamos todas estas... Sí, es como un rompecabezas, pero exactamente. Ya por lo pronto tengo. Porque, bueno, yo no conozco Seúl ni mucho menos, pero sí he visto documentales. Si nos quejamos de las inundaciones en Guadalajara, pues en Seúl
estamos hablando de algo verdaderamente grave. Y eso ya disminuyó, o sea, esa gravedad disminuyó. Totalmente. Me imagino que se sigue inundando, obviamente sigue lloviendo, pero ya no son las tragedias de que pues, llega el agua y arrasa con colonias, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Tokio, digo, esos ya son cuestiones ya más complejas, ¿no? Pero que llegan tifones, ¿no? Y existe una estructura muy importante que se llama la Gran Catedral de Tokio, que es un museo. Es un museo enorme, pero cuando llueve, pues sirve para que ahí se llegue muchísima agua y evite que haya inundaciones, ¿verdad? Es un gran vaso regulador. Vaso regulador. En pocas palabras, tenemos que cambiar la manera en que hemos estado interviniendo el territorio desde hace 100 años. Siempre le hemos apostado al tubo, al colector, al canal. Sí. Por ejemplo, en el 70-75 que se hicieron los colectores intermedios, a los 2 años empezó otra vez las inundaciones en la ciudad. Entonces tiene que haber una estrategia de complementar infraestructura de la ciudad con obras que tienen que ver con captar, de tener una fracción importante de la escorrentía para que el colector no sea el único elemento ni el canal que pueda conducir volúmenes de agua tan altos debido a esta condición de impermeabilización y tormentas muy intensas. Tenemos que entender que Guadalajara llueve, el patrón de tormentas es normal. Las tormentas en 40 minutos que caen a veces hasta 45 milímetros, es normal el comportamiento, no son lluvias atípicas, son lluvias normales del temporal. Tenemos que entender eso para entonces tener una estrategia de cómo manejar el agua que empieza a escurrir por la calle. Sí, porque normalmente el pretexto, sobre todo de nuestras queridas e inútiles autoridades, es que son lluvias atípicas y que nosotros tenemos la culpa por tirar la basura. Pues sí, obviamente tenemos algo de culpa, pero nunca se ponen a pensar que sus malditos colectores ya están rebasados y que a final de cuentas lo único que están haciendo es lo que dijimos. ¿Cómo le hago para que nos inundemos más? Bueno, lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, a ver, mi querido Otto Carlos, cuando nos dicen las autoridades lluvias atípicas, ¿qué tan atípicas? Atípicamente normales. No, bueno, esto que hemos visto, por ejemplo, tuvimos también algo de lluvias en abril, que decían, no, es que una granizada, ¿cómo es posible? Es completamente normal, o sea, las transiciones de la primavera, estas lluvias que hemos tenido en mayo, son fenómenos normales. Y hay que comprender que ese es el comportamiento de las lluvias en Jalisco, en México, ¿sí? Son lluvias convectivas, como les decía, son lluvias que se desarrollan durante la tarde, se acompañan de granizo, viento, actividad eléctrica y bueno, pues en algunos puntos hasta nubes embudo, ¿no? Que se han registrado en algunos puntos del estado. Estos son normales y hay que seguir entendiendo que las lluvias van a continuar, estas tormentas se van a seguir presentando, o sea, esto no va a acabarse, ¿no? Ese es el comportamiento que va a seguir. Estas tormentas severas no es nada típico, ¿no? Sí. Entonces pero sí influye el cambio climático, o sea, nosotros influimos como seres humanos. Sí, hay que ver ahí que, bueno, el clima ha cambiado desde la existencia de este mundo, ha habido cambios climáticos, ha habido diferentes épocas en las que el planeta ha tenido calentamientos y luego ha tenido glaciaciones. Lo que sí se puede ver, por ejemplo, el año 2024, de acuerdo a los registros fiables que tenemos, ha sido el año más cálido que se tiene registros. Y hay algo muy curioso. De todo el mundo, el país que más se está calentando es México. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante, que la parte noroeste de México es donde se está teniendo un calentamiento más importante que en el resto del mundo. Sí, eso está comprobado por la ciencia, que México tiene un calentamiento importante. Entonces, bueno, esto de que influye en cuanto a la lluvia, en cuanto a los comportamientos de la temperatura, sí influye, ¿sí? Pero bueno, estas lluvias que se están presentando, que algunas veces son más intensas, son lluvias normales, o sea, no hay algo fuera de lo común. Yo les podría decir que algo atípico fue el año 2024, que en el mes de mayo en Guadalajara llegamos a casi 39 grados de temperatura. Si lo comparamos con una lectura histórica de mucho tiempo, sí es algo fuera de lo común. Sí, entonces, pero no es algo así como, sí, lluvia típica. Inclusive este fenómeno ENSO, que es el nombre, decían que un fenómeno parecido fue en 1800, no sé cuánto. En 1877 se tuvo, de acuerdo a los registros, ha sido el fenómeno, la fase cálida del Niño,
uno de los más grandes que se han tenido registros. Ahora, también cada fenómeno del Niño hay que entender que no es igual. Este fenómeno que se está desarrollando, que se va a terminar de formar ya hacia las próximas semanas, como les decía, va a ser un fenómeno del Niño muy fuerte hacia fin del año y tenemos que ver cómo nos va a afectar. Lo que sabemos es que posiblemente es un invierno húmedo, un invierno con lluvias, y hacia los próximos meses sean lluvias irregulares, que vamos a tener regiones de Jalisco que van a tener más lluvia, otras van a tener menos, pero de preámbulo, y para el Mundial, pues vamos a tener un junio con lluvias por encima del promedio. Entonces, eso va a ser un mes de junio muy lluvioso. Bueno, a ver, el 11 de junio juega Corea contra la República Checa o Chequia. Va a ser en la noche, para colmo de males. Para colmo de todos los males, y sabemos que la lluvia se presenta en Guadalajara, en el área metropolitana, de 4 de la tarde en adelante. Sí, entonces va a llover. 18 de junio, México contra Corea. Va a llover. Va a llover. Y para eso añádanle todo el relajo para llegar al estadio. Bueno, 23 de junio, Colombia contra contra Congo, también va a llover. Es lo más probable, sí. Y Uruguay contra España el 26 de junio, el rey se va a mojar. Es probable. Bueno, por ejemplo, en el caso del Mundial, el lugar donde está el estadio, pues hemos dicho desde los Panamericanos que no era el lugar adecuado, pues. Eso es zona topográficamente deprimida y toda el agua que se precipita, que cae o que baja del arroyo de la boca de la arena o de la arena, se detiene ahí, se infiltra, se encharca o se evapora. Entonces hemos visto, por ejemplo, que el encharcamiento sobre la vialidad principal del Bajío cada vez es mayor. Entonces ahí va a haber un problema importante porque cada vez hay más superficie revestida que hace que se encharque el agua. Ese sería una primera, digamos, comentario. Los siguientes comentarios es que los pasos de nivel que están en el entorno también se inundan. El de las Chivas, el de Periférico, el que está por Aviación, y los que están por Avenida Vallarta también se inundan. No, yo lo digo porque como no va a haber estacionamiento y la gente va a caminar una milla, o sea, más de 1 kilómetro, pues va a estar complicadón. Y luego la gente que se mueva del aeropuerto, la inundación, cada vez la inundación es más severa en Periférico Sur, entre carretera Chapala y Toluquilla. La inundación es impresionante, rompe con toda la movilidad y obviamente no se diga en la zona del Lázaro Cárdenas, que se desborda el DEAN. Entonces son algunos de los posibles escenarios. También Patria completamente se desborda cuando se lleva en la parte alta. Entonces yo pienso que la autoridad sí debe tomar en cuenta esa situación de que esos horarios de esos partidos son exactamente donde la probabilidad es más alta que caiga una precipitación intensa. Bueno, este tipo de mapas, todos los estudios que tú has hecho junto con toda la gente de la Universidad de Guadalajara, los estudios que ustedes han hecho en la Panamericana, ¿qué las autoridades no los pelan o qué? ¿Cómo está el asunto? Bueno, ¿O no saben o qué? ¿No saben leer? ¿O qué? Yo creo que sí es necesario hacer por parte de las instituciones educativas pues una labor más insistente, estar más cerca de las autoridades. Y que no nos vean como ratones de biblioteca, ¿no? Sino que también tenemos experiencia en campo y conocemos el territorio. Entonces, creo que sí es importante que haya esa sinergia entre autoridades, academia y sociedad además, ¿no? Que participemos todos en la propuesta de soluciones para estos tipos de problemas hídricos en general que vive nuestra ciudad, ¿no? Aparte de las inundaciones, que nada más nos acordamos cada año cuando empieza a llover. Tenemos también el problema de mala calidad, tenemos el problema de desabasto. Entonces, sí, es un tema que tenemos que gestionarlo de forma integral y pues yo creo que muy cercanos a autoridades, universidad, academia y sociedad. Sí, hay un conocimiento muy valioso que ya se ha generado en las universidades y que sería muy conveniente que la autoridad podría tomarlo en cuenta para que lo pueda incorporar, digamos, a los equipos de trabajo que normalmente son los que han tomado las decisiones de cómo manejar el agua en la ciudad, particularmente en el tema de las inundaciones, ¿no? De esto que estabas comentando también, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que un reconocimiento de la autoridad del problema, cosa que ya es valioso, ¿verdad? Porque pues antes no se reconocía, pues se llegó a hacer declaraciones de pues que ya estaba solucionado todo el problema.
hay un reconocimiento, creo que es el primer paso, y creo que efectivamente herramientas como las que tiene aquí el maestro son muy, muy importantes, porque primero hay que tener un diagnóstico, el diagnóstico ya lo hay, es importante que lo retomen el diagnóstico las autoridades, hacemos ese atento llamado, aprovechamos para hacer ese atento llamado, y como dice aquí el maestro, pues tendremos que hacer soluciones en la parte alta de la ciudad, en la parte media de la ciudad, y en la parte baja, pues que ya no llegue el problema tan fuerte, ¿verdad? También el tema nos puede servir mucho para sistemas de alerta temprana, que por ejemplo, ¿para qué pueden servir? Pues evidentemente sabemos que se va a inundar, pero podemos evitar que un vehículo entre, por ejemplo, a un túnel, podemos que se baje una pluma literal y que no entre nadie, porque pues ya tuvimos una muerte de un señor y una su cuidadora, su cuidadora hace unos años, ¿no? Entonces necesitamos evidentemente retomar estos estudios que ya están hechos, que se invirtió tiempo, que se invirtió esfuerzo, dinero, recursos, y que hay que ponerlos al servicio, pero hay que utilizarlos, ¿verdad? No nada más que sirvan para que nosotros platiquemos en conferencias y eso, sino que realmente se utilicen. Sí, porque estos sistemas, estas aplicaciones que, bueno, que presentaron también hace unos días, de que el Google te avisa y que los mapas, en el caso del clima, pues también nos están avise y avise todo el santo día, que las cosas estas Doppler y no sé qué, ¿no? O sea, sí existe la tecnología ahorita, ¿no? Para avisar, ¿no? Sí, es muy importante, por ejemplo, el tema del alertamiento temprano, ¿no? Es curioso, Guadalajara del siglo XIX tenía un sistema de alertamiento temprano súper efectivo. Cuando se empezaban a formar las tormentas que venían principalmente de la zona de la Barranca y también de la zona de la Primavera, duran más o menos 1 hora en formarse las tormentas, ¿no? Son los grandes cúmulos nimbos, son esas nubes blancas, intensas, con mucha energía. Como tardan 1 hora, entonces en la Guadalajara de 1790, 1850, lo que hacían es que se subía una persona y tocaba la campana, entonces la gente se guarecía. Pasaba la tormenta, 40 minutos, y ya salían a hacer sus actividades normales. Eso ha cambiado porque la ciudad es más compleja y más difícil. Pero el patrón de tormenta sigue siendo lo mismo. Va a llover, aguas, que las nubes, no sé qué. Entonces sí debe haber una estrategia importante de protección civil y el mapa tiene también esa función, ¿no? de aportar información para poder tener estrategias de protección civil. Sí, incluso que las autoridades estén prevenidas en el lugar, ¿verdad? La misma sociedad se ha organizado solita. O sea, yo estoy de repente, no sé cómo llegué ahí, pero tengo un grupo, estoy dentro de un chat que avisan, está lloviendo en Toluquilla, está lloviendo en tal. La misma es más gente eficiente avisa, eso que las mugres esas que han puesto en los puentes, ¿no? Sí. Porque ahí por lo menos te avisan, oye, tal calle está, y te ponen videos, te ponen fotos, dices, no, pues entonces ya me voy por otro lado o salgo más tarde, por lo que ya sabemos, ¿no? Así es. Y también muy importante, por ejemplo, no darle toda la confianza. Ahorita me acuerdo mucho de las aplicaciones donde te indican cuál es el camino más corto. El Waze y todo eso. Sí, porque luego no toman en cuenta esas consideraciones de zonas de inundación o vados o zonas bajas. También el Waze, esas aplicaciones no toman en consideración esos escenarios. Por eso decíamos que debería de haber una tecnología, es decir, pues por lo pronto a estas horas no salgas, que además pues ustedes sí tienen esta tecnología, ¿no? Sí avisan, ¿no? Sí, pues por lo menos que se están acumulando nubes y no sé qué. Sí, tenemos, bueno, pues desafortunadamente tenemos tecnología que quizás, dependemos de muchos lugares del mundo, pero tenemos nosotros un radar en la universidad, que es un equipo ya viejito, pero todavía funciona. Es una herramienta de pronóstico inmediato. El radar nos muestra estas nubes cumulonimbus. ¿Es el Doppler? El radar Doppler, sí, es una herramienta de pronóstico inmediato. En meteorología el pronóstico inmediato se llama nowcasting. Entonces lo que nosotros hacemos es emitir un pronóstico a las 7 de la mañana. Ya sabemos que va a llover, o sea, eso, el 14 de junio se emite el pronóstico y se avisan lluvias durante la tarde. Ya avanzando las horas, estamos analizando las imágenes de satélite, la actualización de los modelos, y ya vemos mediante el radar que estas nubes ya tienen un desarrollo, y el radar nos indica la intensidad y la dirección de la lluvia. Entonces, bueno, es un equipo que tiene ya muchas limitantes, ya para 20 años, pero pues todavía tenemos esas herramientas que nosotros compartimos con la población casi cada 5 minutos, estamos emitiendo avisos, pero yo creo que es muy importante la protección civil de cada uno, ¿no? Sabemos que la ciudad, o sea, tenemos estas tormentas que pues van a seguir ocurriendo y ya sabemos que hay zonas que se inundan. Entonces también pues no arriesgarnos, ¿no? A meternos a López Mateos o pues, todo esto, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera o sea, no va a haber ni hay una solución ahorita sobre las clásicas que ya conocemos, que en tal lugar, que en que en la plaza, que en todo esto. Bueno,
Como pueden ver, el pronóstico para este 2026 pues es igual o peor que en el 25, que en el 24, que en el 23, cuando empezamos en cambios a hacer este tipo de programas. Y pues simple y sencillamente decir en qué momento la autoridad se va a poner las pilas, no para hacer, pues ahora sí que llenar de cubetas la casa llena de goteras, sino para ahora sí evitar que se inunde y no hacer lo posible para que todo se inunde. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de información, al equipo de producción. Soy Leonardo Schwebel, Cambio y Fuera.